Diga. ¿Quién llama, por favor? En diciembre de 1994, Joan Katrinak comentó a sus amigas que estaba recibiendo llamadas de una persona que ella no conocía. Deje de llamarme. 3 días después, Joan Katrinak y su hijo de 4 meses, Alex, desaparecieron sin dejar ni rastro. Por el registro de llamadas no se pudo identificar a la persona, pero los investigadores sospechaban que aquel incidente podía ser la clave para esclarecer su misteriosa desaparición. Joan Katrinak era una mujer joven y atractiva, una buena estudiante y excelente deportista a quien le esperaba una prometedora carrera en el mundo de la moda y la belleza. Ella siempre se preocupaba mucho por su apariencia. Era una mujer muy guapa. Y era de las que salía perfectamente peinada, incluso para sacar la basura. Y era una chica muy cariñosa. Joan era famosa entre familiares y amigos por su alegre personalidad y optimismo, cualidades que fueron puestas a prueba cuando su primer matrimonio terminó en un amargo divorcio. Pero en 1992 conoció a Andrew Katrinak, un constructor de 38 años que era 14 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edad, la pareja congenió desde el primer momento. Andy estaba solo. Salía de una relación anterior. Joan también venía de otra relación. Así que tenían cosas en común. Y se hicieron muy buenos amigos. Y después aquello se convirtió en algo más que amistad. Después de un corto noviazgo, Andrew y Joan se casaron, y la pareja se fue a vivir a la casa de Andrew en el pequeño barrio obrero de Kataswikia, Pensilvania. 15 meses después, Joan dio a luz a un precioso niño al que llamaron Alex. Tengo fotos en mi despacho con Alex en brazos. Y era un niño que siempre estaba sonriendo y estaba muy crecido para su edad. Y era una alegría tenerle con nosotros. El 15 de diciembre de 1994, Joan Katrinak llamó a su suegra a las 14:30 de la tarde. Joan dijo que iba enseguida a recogerla para ir los tres juntos a hacer las compras de Navidades. De acuerdo, estoy ahí en 15 minutos. Pero Joan y el niño nunca llegaron. Andrew Katrinak volvió del trabajo hacia las 6:30. Se sorprendió mucho al ver que ni su mujer ni su hijo estaban en casa. La bolsa de pañales del niño ya no estaba, y el bolso de Joan también había desaparecido junto con sus abrigos. No había nada fuera de su sitio en la casa. No faltaban ni dinero ni objetos de valor. Lo único que llamó la atención de Andrew fue que las bisagras de la puerta del sótano estaban forzadas y que el cable del teléfono estaba cortado. Andrew se dio cuenta de que tenía que haber pasado algo. Algo terrible para que no hubiera ido a casa de su suegra. Esas dos pruebas que había encontrado significaban que tenía que haberle pasado algo malo. 4 horas después, a las 10:30 de aquella misma noche, Andrew Katrinak llamó a la policía para denunciar la desaparición de su mujer y de su hijo. Sus familiares encontraron el coche de Joan en el parking de un bar cercano, no en el lugar donde solía aparcarlo, en un callejón detrás de su casa. Aunque estaba cerrado, las llaves de Joan estaban dentro del coche. Los pedales estaban cubiertos de barro, que se recogió para hacer un análisis geológico. También buscamos en los guardabarros y tomamos muestras del barro que había en las ruedas por si coincidía con el de algún lugar específico. Porque se suponía que el coche debía estar detrás de la casa y de repente apareció en un aparcamiento cercano. Y como había estado desaparecido durante varias horas, según nos dijo el señor Katrinak, debíamos intentar buscar cualquier cosa que pudiera relacionar al coche con un lugar concreto. En el reposacabezas se encontraron varios cabellos largos, rubios, que no podían pertenecer a Joan porque ella era morena. En la punta de los cabellos se encontró sangre seca que fue analizada. El análisis de ADN reveló que la sangre podía ser de Joan Katrinak o de su hijo Alex. Los investigadores también empezaron a comprobar la coartada de Andrew, que decía haber estado todo el día trabajando en las obras. Él había sido la última persona que la vio con vida. La mayoría de los homicidios se cometen por personas que las víctimas conocen. Así que no podemos descartar a alguien solo porque diga que no había estado allí y que había estado trabajando.
Decían que él debía tener algo que ver con su desaparición. Y de hecho, la policía llegó a decir que seguramente se habría escapado con otro hombre. Ni en 1.000.000 de años se hubiera escapado con nadie. Y me enfadé bastante con la policía cuando acusaron a Andy. Pasaron días, luego semanas. Y cuando los bancos dijeron que no había habido ningún movimiento en las tarjetas de crédito de Joan Katrinak, empezó a hacerse dolorosamente evidente que Joan y Alex habían sido víctimas de algún acto delictivo. Pasaron las Navidades y llegó la noche de Año Nuevo de 1995 sin que hubiera ningún rastro de Joan Katrinak, de 26 años, y su hijo Alex. Los Katrinak vivían en una calle concurrida, enfrente de un bar de la localidad. Los vecinos dijeron que no habían visto nada sospechoso el día de la desaparición de Joan, pero la policía dudaba mucho que Joan y su hijo hubieran podido ser secuestrados a plena luz del día. Pensábamos que sí podía haberse marchado porque parecía muy improbable, casi imposible, que alguien secuestrara a una madre con su hijo en una calle principal a plena luz del día. Creo que era la 1 de la tarde y sin que nadie viera ni oyera nada. Era todo demasiado extraño, todo muy raro. Pero 4 meses después de su desaparición se confirmaban los peores temores de la policía. En unos campos de cultivo apartados, un granjero observó lo que parecía ser un bulto de ropa. Cuando se acercó para ver lo que era, descubrió el cuerpo en descomposición de una mujer boca arriba. Y sobre su pecho, un bebé. A unos 10 metros, había un sonajero con forma de teléfono. Era el juguete preferido de Alex Katrinak. Desde ese momento nuestras vidas cambiaron. Todo lo que ocurrió después ya no tuvo el mismo impacto que el día que los encontraron. Los 4 meses que estuvieron desaparecidos fueron los más dolorosos de mi vida, de nuestras vidas. Cerca de los cuerpos había un biberón y una bolsa de pañales, con 2 cabellos largos, rubios, adheridos. Los cabellos eran similares bajo el microscopio a los encontrados en el reposacabezas del coche de Joan Katrinak. Las joyas que Joan Katrinak llevaba puestas fueron encontradas junto con el cadáver, así que el móvil no parecía ser el robo. La autopsia reveló que Joan Katrinak había recibido un disparo en el rostro a corta distancia efectuado con una pistola del calibre 22. También había sido brutalmente golpeada. El hecho de que solo hubiera recibido un disparo en la cara y después unos 19 golpes en la cabeza nos hizo pensar que era probable que el arma se hubiera encasquillado. Y al inutilizarse el arma, el agresor recurrió a algún objeto contundente para golpearla en la cabeza. El forense no pudo determinar si el pequeño Alex había muerto por exposición a los elementos o estrangulado. Aún hoy en día recuerdo perfectamente el momento en que levantamos al niño del pecho de su madre. Fue algo que nos llegó al corazón a todos. A mí se me empañaron los ojos. Pero si para algo sirvió fue para unir a todos los cuerpos de seguridad y a nosotros para conducir la investigación por el buen camino. En el fondo sabía que acabaríamos encontrando los cuerpos algún día. Pero nadie puede imaginarse lo que es eso hasta que estás ahí viviéndolo. Y lo peor, por supuesto, fue ver a aquel bebé, porque todos conocíamos a Alex Katrinak, los buenos ratos que habíamos pasado con él, y lo ves ahí en el suelo al cabo de 4 meses de estar a la intemperie, y la verdad es que es una visión horrible para cualquiera. Los cuerpos fueron hallados en una zona boscosa aislada a unos 30 kilómetros de distancia de la casa de los Katrinak. Era un dato importante que aportaba a los investigadores más información sobre el asesino. Las víctimas estaban cerca de un sendero y después de inspeccionar toda la zona llegamos a la conclusión de que necesariamente la persona que hubiera matado a Joan y a Alex Katrinak debía conocer y haber estado antes recorriendo esos mismos senderos. Los senderos eran los que se usaban para hacer excursiones a caballo y Andrew Katrinak había declarado a la policía que una de sus exnovias tenía un establo con caballos, el Silver Shadow Farms, a poco más de 1 kilómetro de distancia. El nombre de la propietaria era Patricia Rohrer. Ella y Andrew habían estado viviendo juntos a finales de los años 80 y de forma esporádica en 1991. Después de romper su relación, Patricia Rohrer se trasladó a Carolina del Norte. Tuvo un hijo con otro hombre y había estado residiendo allí desde entonces.
Cuando la policía fue a interrogar a Patricia Roure a su casa de Carolina del Norte, lo primero que observaron fue que ella tenía el pelo oscuro y no rubio. ¿Es usted Patricia Roure? Como los cabellos encontrados en el coche de Joan y en la bolsa de pañales. ¿Podemos hacerle unas preguntas? ¿Estuvo usted en Pensilvania la semana del 15 de diciembre del año pasado? No. Patricia Roure dijo que ella estaba en Carolina del Norte el día de la desaparición de Joan, a 800 kilómetros de Pensilvania, y que tenía testigos para demostrarlo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Creo que nos dio unas 4 o 5 coartadas. Una era que estaba en un club privado. Otra era que había salido a comprar pienso para los caballos. Otra que estaba en un salón de belleza. Pero Andrew Katrinak guardaba otra sorpresa más para los investigadores. Recordó que Patricia Roure había llamado a su casa solo 3 días antes de la desaparición de su esposa y su hijo. Diga. Joan contestó al teléfono y cuando la persona que llamaba se identificó como Patricia Roure, empezó a entablarse una fuerte discusión. Por favor, Andy ya te ha dicho que dejes de molestarnos. Ahora vivimos juntos y tenemos un hijo y somos felices. Déjanos en paz y deja de llamar. Patricia Roure negó haber hecho esa llamada, y el registro de las llamadas de casa así confirmó su historia. Con el cabello negro, una coartada y ninguna prueba de que hubiera llamado a casa de los Katrinak, los investigadores temían haber llegado a un callejón sin salida. Los investigadores querían averiguar con la mayor precisión posible cuándo habían sido asesinados Joan y Alex Katrinak. Aunque los cuerpos se habían encontrado 4 meses después de su desaparición, no estaba claro cuánto tiempo llevaban en el bosque. Los cuerpos habían sido atacados por los insectos y la policía pidió al doctor Ke Chen Kim, un entomólogo forense de la Universidad de Pensilvania, que intentara aproximar la hora de la muerte por la actividad de los insectos. Era un caso bastante complicado porque había 2 cuerpos, eran 2 víctimas. Y los cuerpos habían estado a la intemperie en invierno. Y además había habido 2 oleadas distintas de ataques de insectos, 2 invasiones distintas de insectos. Primero, el doctor Kim encontró el duro caparazón de la Califora livida, que vemos aquí a 150 aumentos. Esta especie de mosca había alcanzado su fase final de desarrollo. El doctor Kim también encontró otra especie, la Cynomyopsis cadaverina, que estaba comenzando su tercera y última fase de desarrollo. Esos 2 factores indicaban al doctor Kim que los cuerpos habían estado en el bosque durante al menos 51 días desde primeros de febrero. Y cuando el doctor Kim estudió las condiciones climatológicas locales, encontró otro dato importante. Entre el 21 y el 28 de diciembre, la temperatura había sido bastante alta para la estación, alcanzando los 10 grados. Las condiciones idóneas para que las 2 especies se aparearan y pusieran huevos. Ahora los investigadores sabían que los cuerpos no habían sido dejados en el bosque recientemente, sino que llevaban allí desde febrero y posiblemente incluso desde diciembre, cuando se produjo el secuestro. El registro de llamadas de Patricia Roure reveló que hizo llamadas a larga distancia desde su casa casi todos los días. Pero no había ninguna llamada hecha entre el 11 y el 16 de diciembre, lo que sugería que no estaba en Carolina del Norte cuando Joan Katrinak y su hijo fueron secuestrados. Patricia dijo que estaba en el Cowboys Nightclub, en Carolina del Norte, la noche del secuestro. Las leyes estatales obligan a que todos los clientes del club firmen al entrar. Pero Patricia Roure no había firmado en aquella fecha. Patricia Roure también negó tener una pistola del calibre 22 y al registrar su casa no encontraron nada. Pero uno de sus exnovios contradecía esa versión. Dijo a la policía que Patricia Roure tenía una pistola cromada semiautomática del calibre 22 como esta. Y decía que la pistola tenía una característica muy particular. Lo que ocurría con la pistola, según nos dijo, es que al hacer un disparo se encasquillaba y ya no se podía hacer un segundo disparo. Y eso llamó nuestra atención, por supuesto. Pero la policía seguía teniendo el problema del cabello rubio encontrado en el escenario y en el coche de la víctima, porque Patricia era morena. Leyó la orden de arresto y vio que buscábamos a alguien con el pelo rubio. Y sabiendo que ella era morena, decía, ¿y quién tiene el pelo rubio? Yo no.
Estábamos un día en la oficina y todos pensábamos cómo podíamos averiguar de qué color tenía el pelo Patricia en el momento del crimen. Y decidimos que la única forma era encontrar alguna foto de Patricia tomada en las mismas fechas del crimen. Tras algunas pesquisas, la policía descubrió que Patricia Roure había participado en un rodeo en Guthrie, Oklahoma, en diciembre de 1994 y había ganado un premio en la competición. En las fotos de los ganadores de aquel día, aparecía Patricia Roure con una melena larga y rubia. La foto se había tomado solo 11 días antes de que Joan y Alex Katrinak desaparecieran. Pero la fiscalía necesitaba algo más que una simple fotografía. Necesitaban saber a ciencia cierta si el cabello rubio del escenario del crimen era de Patricia Roure. Los cabellos rubios encontrados en la bolsa de pañales que estaban junto al cuerpo de Joan Katrinak y en su coche no contenían material suficiente para realizar la prueba de ADN tradicional. La única esperanza de los investigadores era arriesgarse con un nuevo tipo de análisis de ADN. Uno que nunca había sido admitido como prueba en la jurisprudencia de Pensilvania, lo que llaman análisis de ADN mitocondrial. En las pruebas tradicionales de ADN se analiza el núcleo de la célula, material que es abundante en tejidos y fluidos corporales. Pero fuera del núcleo de la célula se encuentran las mitocondrias que pueden identificarse, aunque no con la misma precisión de la prueba de ADN tradicional. La mayoría de los cabellos que se encuentran en los escenarios del crimen contienen cantidades muy pequeñas de ADN. Sin embargo, los cabellos tienen más ADN mitocondrial, más copias de ADN mitocondrial que ADN nuclear. Y por lo tanto, en la mayoría de estos casos es más factible analizar el ADN mitocondrial de los cabellos en lugar de intentar hacer la prueba de ADN nuclear a la que estamos acostumbrados. Primero, los científicos lavaron el cabello con detergente y luego añadieron un buffer de digestión para eliminar todo excepto las células que iban a analizarse. En esta sustancia gelatinosa se encontraba el ADN de un asesino. Para identificar la secuencia de ADN se realizó la prueba PCR. El ADN mitocondrial del cabello rubio coincidió con el perfil de ADN de Patricia Roure. Eso fue suficiente para convencer a los fiscales de que Patricia Roure había estado en el escenario del crimen y en el coche de Joan Katrinak. Patricia Roure fue detenida y acusada de 2 cargos de homicidio en primer grado. Según la fiscalía, Patricia Roure estaba en Pensilvania y no en Carolina del Norte cuando llamó a Andrew Katrinak. ¿Diga? Sí, ¿quién llama? Pero cuando Joan cogió el teléfono, pronto se desvanecieron las esperanzas de Patricia de encontrarse con Andrew. Ahora tenemos un hijo y somos felices juntos. Déjanos en paz. Y deja de llamar. Oiga. Oiga. Los fiscales pensaban que cuando Joan colgó se puso furiosa y decidió vengarse. Durante los 3 días siguientes, Roure estuvo acechando la casa de Katrinak para tomar nota de los pasos que daba a diario Joan. El 15 de diciembre, poco después de la 1 de la tarde, Patricia Roure entró en el sótano de los Katrinak y oyó a Joan hablando por teléfono con su suegra. Sí, quedamos a la 1:30. Tengo que preparar al bebé. Ajá, estupendo. En el centro comercial, ¿de acuerdo? Vale, 15 minutos. Adiós. Cuando Roure se enteró de que Katrinak se marchaba, decidió esperarles fuera en el callejón y cortó la línea del teléfono para evitar que hicieran más llamadas. Haz lo que te diga y no hagas ruido. A punta de pistola, Patricia Roure obligó a Joan a subir al coche y le ordenó que condujera a una granja aislada. Una zona que Roure conocía bien de cuando había estado montando a caballo. Patricia Roure hizo un único disparo contra Joan Katrinak. Y cuando se encasquilló el arma, la remató a golpes. Dejó al bebé sobre el pecho de su madre.
El arma homicida nunca llegó a ser encontrada, pero Patricia Rowler dejó 2 cabellos teñidos de rubio en el escenario del crimen y otros cabellos manchados con sangre de la víctima en el coche de Joan durante el trayecto de vuelta a casa. El análisis geológico del barro encontrado en el coche de Joan no pudo confirmar que fuera barro procedente del escenario del crimen. En el juicio, los abogados de Patricia Rowler cuestionaron el hecho de que una supuesta discusión con Joan Katrinak fuera un móvil suficiente para que cometiera un asesinato. El abogado defensor decía, vamos, eso no puede considerarse un móvil, la gente normal no reacciona así. Y tenía razón, pero esa persona en concreto no era normal, y así fue como reaccionó. Al cabo de 2 horas de deliberaciones, el jurado declaró a Patricia culpable de ambos asesinatos y fue sentenciada a cadena perpetua. Nunca confesó sus crímenes y no parece que mostrara ningún remordimiento, porque siempre dijo desde el primer momento que ella era inocente y lo sigue manteniendo desde su celda en prisión. Va a tener que vivir con lo que hizo. Y espero que su vida no sea muy feliz, porque la mía no lo es. He intentado seguir adelante y he hecho muchos progresos, pero nunca se llega a superar la pérdida de un hijo ni de un nieto. El caso sentó precedente en el estado de Pensilvania, siendo solo la 3ª vez en los Estados Unidos en que se había obtenido una condena gracias al ADN mitocondrial. Este caso es el clásico ejemplo del poder del ADN mitocondrial. La única prueba forense obtenida en este caso fueron los 3 cabellos encontrados en el escenario del crimen. 3 cabellos que muy fácilmente podrían haberse pasado por alto. Yo creo que no hay peor crimen que el asesinato. Por muchos tipos de crímenes que existan, para mí es sin duda el más brutal que nadie pueda cometer. Y siempre he dicho que un asesino nunca debe salir impune. Cuando se obtiene una condena en un caso de asesinato, sientes una gran satisfacción por haberla conseguido. Debo decir que en todos los años que llevo en la policía, la investigación del caso Katrinak fue el mejor trabajo en el que he tenido el placer de participar. Hubo desafíos verdaderamente extraordinarios. La tecnología que utilizamos en el proceso, o al menos una de las pruebas clave, fue literalmente tecnología del siglo XXI aplicada en el siglo XX. En 1996, un sospechoso incendio destruía la vivienda de un policía de Seattle en Washington. Curiosamente, un expresidiario confesaba haber provocado el incendio, pero después desapareció misteriosamente. Cuando los investigadores estudiaron más detenidamente su confesión escrita, descubrieron pistas de un crimen mucho más grave que el de haber provocado el incendio. Encontraron pruebas de un posible asesinato. El sargento Matt Batchmayer era un veterano con 25 años de servicio en el departamento del sheriff del condado de King, un hombre muy querido y respetado por sus compañeros. Era un auténtico héroe. Había estado en muchos tiroteos, en toda clase de situaciones difíciles a las que había sobrevivido. El 9 de julio de 1996, a la 1:30 de la noche, las llamas devoraban la casa del sargento Batchmayer. Batchmayer se encontraba en una bolera local cuando comenzó el incendio. Para cuando consiguieron extinguir las llamas, la casa había quedado casi completamente destruida. El origen del fuego parecía sospechoso y se enviaron perros especialmente adiestrados para detectar líquidos inflamables o acelerantes al lugar del incendio. Los perros identificaron 5 puntos distintos en los que se había usado un acelerante para provocar el incendio. Uno estaba en el sótano. Había otro en el comedor. Había otros 2 en el ático y el 5º en el garaje. En términos técnicos lo llaman un fuego estratificado. En la pared exterior del garaje del sargento Batchmayer había pintadas con spray criticando a la policía. Una decía: Ríos vive. Guadalupe Ríos era un hombre al que el sargento Batchmayer había matado 8 años antes en cumplimiento de su deber. Batchmayer dijo a sus compañeros que había recibido amenazas de familiares y amigos de Ríos, pero que hasta ese momento solo habían sido amenazas.
El capitán Dave Marin era el supervisor del sargento Batchmayer. Estábamos preocupados. Siempre que se quema la casa de un agente de policía es una experiencia traumática. Estuve hablando con él para ofrecerle nuestra ayuda y nuestro apoyo y también para ofrecerle un tiempo para recuperarse. Mientras continuaba la investigación, el sargento Batchmayer consiguió una información importante sobre el incendio. Ocurrió cuando recibió una llamada por una pelea entre vecinos. ¿Hay alguien herido? Sí, ¿Están ustedes bien? sí, estamos bien. ¿Puede alguien decirme lo que ha pasado? Uno de los participantes en la pelea era Brad Wren, que tenía problemas mentales y había tenido varios encuentros anteriores con la justicia. ¿Qué ha pasado? Pues que hace 2 semanas le dispararon en la pierna y ahora se ha metido en una pelea con su hermano, con el hermano de su compañero de piso. ¿Están bien? ¿Tienes bien la pierna? Me duele mucho, pero creo que estoy bien. Bueno, vamos a la comisaría y te tomaré la declaración allí. Está bien. El sargento Batchmayer le pidió a Wren que le acompañara a la comisaría de policía para tomarle declaración. Según el sargento Batchmayer, durante el interrogatorio, Wren le preguntó a Batchmayer si él era el policía que había perdido su casa en el incendio. ¿Es usted al que le han quemado la casa? Sí. ¿Por qué? Cuando Batchmayer contestó que sí, Wren supuestamente le dijo a Batchmayer que él sabía quién había sido el culpable. Es un traficante que conocí en un bar, Pepe Hernández. Pepe Hernández le había dicho a Wren que un policía local le había robado drogas y dinero durante una redada reciente. El otro día me paró un policía, tío. ¿Sí? Me quitó la droga y todo el dinero que llevaba. ¿Y qué vas a hacer? Sé dónde vive y voy a ir a recuperar lo que es mío. ¿Sabes qué? Te doy 500 pavos si vienes a ayudarme. El policía al que se refería Hernández era el mismo sargento Batchmayer. Entonces le dije, de acuerdo. ¿Y entonces qué pasó? Entramos en su casa. Pepe empezó a revolverlo todo, pero no encontraba las drogas ni el dinero. Así que Pepe empezó a robar cosas, cuadros y esculturas. Y le oí decir que iba a quemar toda la casa. Y entonces lo hizo. ¿Dónde está ahora? Si cree que voy a ayudarle a cogerle, está loco. Me mataría. Estaba muy cabreado cuando se fue y me alegro de que se haya ido. El sargento Batchmayer hizo la transcripción de toda la declaración de Wren. Le pidió que la firmara y le dejó en libertad. Pero Batchmayer se enfrentaba a un dilema. La confesión le implicaba a él en el robo de drogas y dinero. Así que decidió no entregarla a sus superiores. Al menos, por el momento. Brad Wren, el hombre que supuestamente había confesado haber tomado parte en el incendio de la casa del sargento Matt Batchmayer, tenía antecedentes por problemas mentales. Todo había empezado cuando Brad estaba en las fuerzas aéreas. Había sufrido un grave accidente de moto y había conseguido salvar la vida milagrosamente. Sufrió graves lesiones cerebrales. No sabían... Él estaba en coma. Y no sabían qué decirnos ni nada hasta que saliera del coma. Con el tiempo, Wren se recuperó, pero ya nunca fue el mismo después del accidente. Su personalidad había cambiado, se había vuelto más agresivo y por primera vez en su vida empezó a tener problemas con la justicia. Poco después del accidente fue condenado por una agresión sexual y pasó 3 meses en prisión. Más recientemente, Wren había tenido una violenta discusión con su compañero de piso, Emmett Marcel, que le disparó en una pierna astillándole la tibia. Su compañero también tenía problemas mentales. Y si no tomaba su medicación, se volvía un poco loco. Y creo que llevaba un tiempo sin tomar la medicación, y él y Brad empezaron a pelearse. Estaban arreglándole el techo, o las paredes, o algo a un amigo. Y Brad golpeó a Emmett en un dedo con el martillo. Y Emmett dijo que le había disparado por eso. Sin conocer la supuesta declaración de Brad Wren, la investigadora de incendios Becky Gibbs fue asignada a la investigación del incendio en casa del sargento Batchmayer. Encontró pruebas que no se correspondían con un incendio provocado por venganza.
Lo normal es que si alguien va a incendiar algo por venganza, no se tome muchas molestias para hacerlo. Pero en este caso, sí se habían tomado su tiempo. Los restos del incendio se analizaron empleando cromatografía de gases y encontraron trazas de gasolina en los restos. También encontraron pruebas de que se habían usado bengalas para encender la gasolina. Es lo que podríamos considerar un dispositivo de retardo. Se enciende la bengala y el fuego no empieza inmediatamente. Pero cuando la bengala llega al bidón de gasolina, el bidón se derrite. Y entonces es cuando empieza el fuego. En la mayoría de los fuegos que se provocan por venganza, no se utilizan dispositivos de retardo. Las bengalas le habrían dado al sargento Batchmayer tiempo suficiente para ir a la bolera y contar con una coartada antes de que los bidones de gasolina explotaran. Los investigadores también sospechaban por qué los objetos de arte de Batchmayer, su colección de porcelana y sus trofeos de bolos habían aparecido intactos en el cobertizo de la casa después del incendio. El sargento Batchmayer se convirtió en el principal sospechoso. Negó vehementemente cualquier implicación, pero cuando le pidieron que se sometiera a la prueba del detector de mentiras, no quiso aceptar. Al verse sometido a una estrecha vigilancia, el sargento Batchmayer se vio obligado a presentar la supuesta declaración de Brad Wren, aunque implicara a Batchmayer en el robo sufrido por un conocido traficante de drogas. Cuando la policía intentó interrogar a Brad para corroborar la confesión, descubrieron que había desaparecido. Ya no estaba ni su ropa ni sus zapatos, nada. No quedaba nada en la casa. El compañero de piso de Wren, Ebed Marshall, que había disparado a Wren en la pierna solo unas semanas antes, dijo no saber nada sobre la desaparición del muchacho. Yo sabía que Wren estaba muerto. Lo sabía. No sé cómo lo sabía, pero sabía que mi hijo había muerto. Nos habría dicho algo. Él no habría dejado a sus perros sin nadie que los cuidara. Él nunca los habría dejado así. El detective Denny Gula le preguntó a Matt Batchmayer si él sabía algo sobre la desaparición de Wren, ya que Batchmayer había sido la última persona en ver con vida a Wren. Empezó a reírse y dijo, bueno, si le encontráis muerto con mi tarjeta de visita clavada en la frente, entonces ya sabéis a quién buscar. Y seguía riéndose y tomándoselo a broma, pero tuve que apuntar lo que había dicho porque me pareció muy extraño. La policía no encontraba ningún historial delictivo con el nombre de Pepe Hernández, y los inspectores decían que Batchmayer condujo el interrogatorio de una forma inadecuada. Cuando se toma declaración por un delito grave, un delito del que uno mismo es sospechoso, como lo era el sargento Batchmayer, y en el mejor de los casos, eres una de las víctimas, es muy extraño que un sargento de policía con experiencia, 25 años de experiencia, tome la declaración solo al sospechoso. Y que le ponga en libertad inmediatamente después es algo muy extraño también. Aunque la familia de Brad Wren identificó la firma en la confesión como la de Brad, los expertos en documentos no estaban del todo convencidos. En Seattle, Washington, la policía llevaba dos investigaciones al mismo tiempo. Una sobre el incendio que había destruido la casa del sargento de policía Matt Batchmayer. La otra era averiguar el paradero de Brad Wren. Ambas estaban relacionadas, ya que Brad Wren había sido visto con vida por última vez en el asiento trasero del coche patrulla de Batchmayer. Era la última vez que le vieron, y en una investigación policial la última persona vista con alguien que estaba vivo va a atraer nuestra atención, lógicamente. La declaración de 4 páginas y media en la que Brad Wren supuestamente admitía haber tomado parte en el incendio de la casa del sargento Batchmayer estaba escrita por el agente de policía y después firmada por Wren, que es el procedimiento habitual. Brad Wren había firmado las 4 primeras páginas de la declaración, pero por alguna extraña razón no había firmado la última hoja. En nuestro departamento no es el procedimiento habitual. Nosotros escribimos las declaraciones y todas las hojas deben estar firmadas. La confesión fue sometida a una prueba de videoespectrografía. A simple vista, la tinta de la confesión de Wren parecía toda igual. La espectrografía de vídeo contaba una historia distinta. Bajo varias fuentes de infrarrojos, los científicos observaron que la confesión estaba escrita con 3 tintas distintas.
Todas las firmas de Wren y sus iniciales estaban escritas con una tinta negra de alta luminiscencia. Toda la primera página y la primera parte de la segunda se escribieron con una tinta negra grisácea de mediana luminiscencia. A partir de ahí, se había usado un tercer tipo de tinta, una tinta negra que no reaccionaba con la luz de infrarrojos. Y había otras discrepancias. En la casilla de ocupación decía conductor de camiones, que era un dato incorrecto, así como otra información del documento. La fecha de nacimiento de James Wren era distinta en la segunda página, decía 1971. Y después en la tercera y en la cuarta dice 1961, y en la quinta ni siquiera está puesta la fecha. En la confesión, Batchmayer había escrito incorrectamente la contracción de "you are" como "your", el mismo error que aparecía en las pintadas amenazadoras del garaje del sargento Batchmayer después del incendio. A continuación, los científicos examinaron el coche patrulla de Batchmayer y encontraron algo extraño. Examinando el asiento trasero del coche patrulla de Batchmayer, encontraron pequeños restos de sangre. Y pensaron, bueno, es un coche de policía y es normal que pueda haber sangre en un coche de policía. Abrieron el asiento y encontraron varias manchas de sangre en las costuras. La sangre se había filtrado por las costuras del forro del asiento. Usando una muestra de sangre de los padres de Brad Wren, se hizo una prueba de ADN y de paternidad. La prueba demostró sin lugar a dudas que la sangre del asiento trasero del coche patrulla de Batchmayer era de Brad Wren. ¿Puede alguien decirme lo que ha pasado? Batchmayer dijo que había sangre porque a Wren le sangraba la nariz después de la pelea que había tenido antes de que Batchmayer recibiera la llamada de la central. Los investigadores decidieron poner a prueba esa hipótesis para averiguar si el tamaño de las manchas de sangre podía corresponderse con alguien que sufriera una hemorragia nasal. Los científicos forenses usaron asientos idénticos de otros coches patrulla para hacer la prueba. Empleando cabezas artificiales con pelucas y pesas para simular una cabeza humana, los investigadores fueron vertiendo distintas cantidades de sangre sobre los asientos. Necesitaron casi 2 litros de sangre para conseguir que quedara una mancha como la encontrada en el coche patrulla de Batchmayer. La pérdida de 2 litros de sangre supone un riesgo para la vida de la persona. La policía también encontró sangre de Brad Wren en unos zapatos reglamentarios del sargento Batchmayer. Ahora los investigadores pensaban que Brad Wren había muerto en el asiento trasero del coche patrulla del sargento Batchmayer. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo de Brad Wren? 7 meses después de la desaparición de Brad Wren, unos excursionistas que estaban en una zona restringida del Parque Nacional de Cougar Mountain, a las afueras de Seattle, encontraron algunos huesos y lo que parecía un cráneo humano. Los huesos habían sido dispersados por los animales del parque. Se encontraron huesos a más de 500 metros del lugar. Solo pudo recuperarse el 20% del esqueleto, pero el tamaño y la forma del cráneo indicaban a los antropólogos forenses que la víctima era un varón. Y por el estado de los huesos también dedujeron que llevaban en el parque menos de un año. Además encontraron una varilla metálica insertada en una tibia, una prótesis quirúrgica idéntica a la que se había implantado a Brad Wren. Y cerca de algunos huesos que había en el parque, los investigadores encontraron una escayola de color rojo, blanco y azul. Según los testigos, Brad Wren llevaba una escayola idéntica en la pierna cuando se fue con el sargento Batchmayer en el coche patrulla. La médula de uno de los huesos sirvió para hacer la prueba de ADN, y los resultados confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban. Los huesos encontrados eran de Brad Wren. El ADN de la médula también coincidía con el de la sangre encontrada en el coche del sargento Batchmayer. Lo primero que hice fue ponerme a llorar a mares. Pero también me alegré de que le hubieran encontrado. Era un infierno no saber dónde estaba. La novia del sargento dijo a los investigadores que Batchmayer tenía una llave para acceder a la zona restringida del parque de Cougar Mountain, donde fue hallado el cuerpo. Lo único que les faltaba a los investigadores por averiguar era el móvil. Toda la historia es tan evidente y tan patéticamente obvia que casi resulta difícil de creer. Yo creo que lo rechazarían como argumento de una novela o como guión de cine, porque todo era un absurdo. Todo innecesariamente enrevesado y contradictorio. Matt Batchmayer era un jugador de bolos asiduo,
y su sueño era llegar a competir en la liga de bolos para profesionales. La fiscalía pensaba que Batchmayer había incendiado su propia casa empleando un sistema de retardo que le proporcionó el tiempo suficiente para procurarse una coartada. Es posible que Batchmayer hubiera planeado usar el dinero del seguro después de perder su casa para pagar los gastos de la inscripción en la Liga Profesional de Bolos. Pero el hecho de sacar sus trofeos de bolos y sus objetos de valor de la casa antes del incendio fue un clásico error que cometen todos los incendiarios. Cuando Batchmayer supo que era el principal sospechoso en la investigación, salió a buscar a un chivo expiatorio. Brad Wren estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y no hay ninguna prueba de que realmente llegara a la comisaría de policía para ser interrogado. En algún momento del trayecto, Batchmayer detuvo el coche y obligó o coaccionó a Wren para que firmara algunos formularios policiales en blanco. ¿Para qué vamos a molestarnos en ir a la comisaría? Puedo escribir el informe con lo que ya me has dicho. Nadie va a presentar cargos. Firma un par de formularios de estos, ¿quieres? ¿Seguro que se puede hacer esto? Sí. No pasa nada. Oye, hazme un favor. No sé si la declaración va a ser demasiado larga. ¿Puedes firmar un par de hojas más por si acaso? Sí, claro. Entonces, Batchmayer le asesinó. La sangre de Wren fue filtrándose por las costuras del asiento trasero del coche, mientras Batchmayer hacía el trayecto de 30 minutos hasta el parque de Cougar Mountain para deshacerse del cadáver. Poco tiempo después, Batchmayer redactó la confesión que los expertos forenses demostrarían era falsa. Yo nunca había odiado tanto a nadie en toda mi vida. Hubo un par de veces que quise ir directamente a por él. Me daban ganas de descuartizarlo. Estaba furiosa con ese hombre. Yo creo que de hombre no tenía nada. Yo creo que debía tener algún problema mental o algo, no lo sé. No puedo entender cómo un agente de policía con 25 años de servicio puede hacer algo así sin tener alguna clase de problema. ¿Qué es lo que iba a ganar con eso? No lo entiendo. Empezó a inventarse historias. Las cosas que decía eran contradictorias y enrevesadas. Y todas resultaban inverosímiles. Y como digo, contradictorias. Y yo creo que se sentía desesperado. Y empezó a tomar decisiones equivocadas mezcladas con un homicidio. El sargento Matt Batchmayer fue condenado por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. El Departamento de Policía de Seattle manifestó que era el caso de asesinato más extraño con el que se habían enfrentado. Yo no puedo ni imaginarme cómo alguien puede empezar a enredarse en su propia red hasta el punto de estar dispuesto a quitarle la vida a alguien. Lo único que puedo decir es que estas cosas ocurren y que no suelen ocurrir con agentes de policía que llevan 25 años de servicio. Pero la mayoría de los asesinatos son sucesos básicamente inexplicables e irracionales. Todas sus declaraciones eran incongruentes y absolutamente increíbles. No se puede explicar cómo alguien que lleva 25 años interrogando a sospechosos, alguien que conoce las calles y acostumbrado a escuchar excusas absurdas de esas personas, pudiera esperar que nosotros creyéramos las cosas que nos decía. Yo no puedo entenderlo, porque eran cosas absurdas. Era mentira tras mentira, tras mentira, cada cual más absurda. Y no comprendo cómo pudo pensar que alguien pudiera creerle. Yo creo que fue un estúpido, para empezar. Pero creo que lo importante es que subestimó a las personas que trabajaban con él. Y que pensó que él era más inteligente que los demás, más listo que los demás, y podía engañarnos a todos. Uno de nuestros compañeros decía que deberían escribir un libro sobre el caso. Y alguien dijo que nadie iba a escribir un libro sobre esto porque la historia no tenía ninguna credibilidad.
pero sí es interesante. Y creo que el caso seguirá atormentando a nuestro departamento durante bastante tiempo, por desgracia. No creo que a los presos les guste estar con un policía. Y a lo mejor entonces se hace justicia. Y le dije el día que le condenaron que fuera donde fuera y estuviera donde estuviera, tarde o temprano alguien se enteraría de que era policía y que entonces sí se haría justicia. A continuación, un promotor inmobiliario teme por su vida. Alguien quería matar a ese tipo. Tenía miedo de él, temía por su vida. Una tarde de primavera, sus peores miedos se hicieron realidad. Mi marido está muerto. Una búsqueda informática saca a la luz oscuros secretos. Alguien había investigado sobre la muerte. Pero finalmente fue una pista con 20 años de antigüedad la que ayudó a desentramar el caso. ¿En serio? ¿Habéis encontrado una bala que se disparó en 1989? Al oeste de Colorado, un promotor inmobiliario de éxito, Alan Helmick, y su mujer Miriam estaban pasando una mala racha. Profesionalmente, los negocios inmobiliarios de Alan ya no eran lo que habían sido. A nivel personal, recientemente alguien había intentado quitarle la vida a Alan. Alan estaba esperando a Miriam y se dio cuenta de que salía humo de la zona trasera de su coche. Estaba en medio de un aparcamiento a plena luz del día. Al parecer, alguien había colocado una mesa encendida en el tanque de la gasolina. Por suerte, Alan vio el humo y salió a tiempo. Por alguna razón, las condiciones no eran propicias para que explotara y el coche no explotó. Desgraciadamente, en el aparcamiento no había cámaras de vigilancia, así que era imposible saber quién había sido. ¿Conoce a alguien que tenga problemas con usted? Hay dos personas que han tenido problemas conmigo. De acuerdo, ¿quiénes? Dos trabajadores de una entidad, de un banco estatal, el presidente y el vicepresidente. Me intentaban acusar de haber pedido un préstamo ilegal. Me lo dieron ellos. Yo tenía la sensación, y creo que los investigadores también, de que iba a ser un caso interminable. ¿Le salió mal un negocio? Había unas ventas de unas propiedades a varias personas. Puede que una de esas personas se enfadara y la tomara con Alan de esa forma, porque había perdido dinero. 6 semanas después, Alan no fue a una comida que tenía con su mujer. Cuando Miriam llegó a casa, le encontró en el suelo de su oficina. Mi marido está muerto. ¿Cuál es el problema? Dígame exactamente lo que ha pasado. Está en el suelo. Parece que han venido a robar. Cuando la policía y el personal de la ambulancia llegó, dictaminaron que Alan había muerto en el lugar de los hechos. Había recibido un disparo en la cabeza por detrás. Había un cartucho del calibre 25 proveniente de una pistola al lado del cadáver. Descartamos inmediatamente el suicidio, porque no había armas en el lugar donde estaba la herida. El suicidio no era factible. El yerno de Alan se enteró del asesinato cuando llegó allí. Fue horrible para todos. Fue más que horrible. Es terrible que maten a alguien así, porque era una persona querida y respetada y quería a su familia. Además, quería que su vida mejorase y amaba a la gente que le rodeaba. Al principio parecía que el robo era un móvil posible. Habían sacado varios cajones y el joyero estaba vacío. Pero la entrada no estaba forzada. Así que se desechó esa teoría rápidamente. No tenía nada que ver con otros casos de robo en los que yo había trabajado. El resto de la casa estaba intacta, y no como cabe esperar en un caso de robo como los que yo había visto. Desde el momento en que Miriam Helmick encontró el cadáver, fue considerada sospechosa. Pero aceptó de buen grado que le hicieran la prueba de residuos de pólvora. Cualquier persona que dispara un arma suele entrar en contacto con los gases que se liberan cuando se dispara la bala. Los investigadores tomaron muestras de las manos, los brazos y la cara de Miriam. No encontraron ningún resto de pólvora. Así que la policía se preguntaba,
quién quería a Alan Helmick muerto y por qué. Me falta el brazo derecho. Me siento como si hubiera perdido la vida. Fui yo quien entró y le vio. Alan y Miriam Helmick llevaban unos 2 años casados. Era el segundo matrimonio de ambos. Se sabía que Alan y Miriam eran inseparables. Sus amigos nos dijeron que siempre estaban juntos, eran como uña y carne. Miriam estaba convencida de que el asesinato de Alan y el intento de hacer explotar su coche, que había ocurrido 6 semanas antes, estaban relacionados. Una semana después del funeral de Alan, Miriam encontró una tarjeta debajo del felpudo. Estaba dirigida a la afligida viuda. Abrió la carta y ponía: los locos hacen lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Alan fue el primero y tú eres la siguiente. Corre, corre, corre. Miriam se desmayó porque estaba histérica y tenía miedo. Salió corriendo todo lo rápido que pudo. Se metió en el coche de una amiga y salió disparada calle abajo. En la carta había muchas palabras mal escritas, y entre ellas, el nombre de Alan. No había matasellos en el sobre, y eso significaba que la habían llevado hasta allí. Miriam se puso muy nerviosa. Estaba convencida de que el asesino iba a por ella. El tipo de letra hacía imposible su análisis grafológico. No había huellas en el sobre ni en la carta. El sobre no estaba cerrado, así que no había saliva en él y no se podían recoger muestras de ADN. El código de barras de la tarjeta había desaparecido. Lo habían cortado. Se trataba de alguien que sabía que seguramente intentaríamos descubrir de dónde había salido la tarjeta. Los investigadores contactaron con la empresa que había fabricado la tarjeta y descubrió que se vendía en 3 tiendas diferentes de la zona. La compra más reciente había tenido lugar 4 días antes de dejarla en casa de Miriam. Se había comprado al contado en una tienda a unos 20 kilómetros de casa de los Helmick. Los detectives pidieron los vídeos de vigilancia de la tienda. ¿A que no sabéis quién había comprado la tarjeta? Miriam Helmick. Si te fijabas en el corte de pelo, las gafas, los andares y el cuerpo, no cabía duda. Era Miriam Helmick. Miriam tuvo que hacer frente a las pruebas del vídeo. Admitió que había puesto la tarjeta en su casa. Dijo que lo había hecho para que la policía se centrara de nuevo en la investigación y se hicieran más cosas. Los investigadores, que ahora tenían sospechas, analizaron los archivos del ordenador de Miriam y Alan en busca de pistas. Tenían 2 ordenadores distintos al lado. Alan usaba uno y Miriam el otro. La gente suele ser muy abierta en el ordenador. Hacen preguntas a Google que nunca preguntarían a otra persona. Los investigadores pronto descubrieron que Miriam había estado buscando en Internet todo tipo de información interesante. Sobre todo, relacionada con los medicamentos recetados por el médico que tomaba Alan. Recuperé al menos 180 búsquedas online relacionadas con sobredosis de medicamentos como la Viagra, Zolpidem, Lisinopril, sobre la mezcla de los 3 y la sobredosis de analgésicos. Yo creo que estaba viendo diferentes formas de matar a Alan. Los investigadores también averiguaron que Miriam se había beneficiado bastante de la muerte de Alan. Las propiedades de Alan valían millones. Sí, el móvil más antiguo de la historia. Solo había un problema. Los investigadores no tenían pruebas de que Miriam hubiera disparado y asesinado a su marido. Los investigadores ahora pensaban que Alan Helmick había sido asesinado, no por un socio enfadado, sino por su segunda mujer, Miriam. Cuando la policía investigó sobre su pasado, descubrió algo sospechoso. 6 años antes, el primer marido de Miriam, Jack Giles, se suicidó de un disparo mientras estaba durmiendo junto a ella. Siempre que veas que una mujer es viuda de más de un marido que ha muerto por un disparo en la cabeza, tienes que sospechar. Los investigadores de Colorado pronto descubrieron algo extraño de aquel suicidio.
El primer policía que llegó al lugar de los hechos fue el hermanastro de Miriam, que además estableció que se trataba de un suicidio. A pesar de esto, Jack Giles, al parecer, se había suicidado con la mano derecha. Jack no podía hacer nada con la mano derecha, era totalmente zurdo. Pero había elegido suicidarse con la mano mala, la derecha. Para nosotros eso no tenía sentido. Además, la explicación de Miriam de por qué Jack se había suicidado era muy rara. Dijo que estaba muy deprimido por su hija Amy, que supuestamente se había intoxicado con pastillas. Pero cada vez que me contaba la historia, la cambiaba. Unas veces era sobredosis y otras se trataba de una enfermedad física. Según los informes rescatados, Miriam era la beneficiaria de los $100.000 del seguro de vida de Jack Giles. Al parecer, recibió dinero del seguro y empezó a vivir la vida al poco tiempo. Mientras estaban intentando resolver el asesinato del segundo marido de Miriam, Alan Helmick, los investigadores descubrieron una serie de cheques que hacían un total de $40.000 para Miriam. Los cheques estaban firmados por Alan, pero ahora la policía no lo tenía tan claro. Creemos que había más cheques que probablemente ella había falsificado, pero intentamos limitarnos a los que mejor servían de prueba. Los analistas de documentos determinaron que 10 de los cheques eran falsos, pero era imposible demostrar si Miriam era la falsificadora. La policía ahora pensaba que el intento de explotar el coche de Alan había sido perpetrado por Miriam. Aunque ella estaba convenientemente lejos del coche, dentro de la tienda, cuando Alan encontró la mecha encendida saliendo del tanque de la gasolina. A los investigadores les recordaba la escena del coche explotando de la famosa película No es país para viejos. El malo de esa película explota un coche utilizando una mecha casera. Y nos preguntábamos si Alan y Miriam la habían visto. Analizamos las facturas de la televisión por cable y, como no, habían alquilado la película 4 días antes del intento de incendio del coche en Delta, Colorado. La policía tenía abundantes pruebas circunstanciales. Las imágenes del vídeo de vigilancia de la tienda, los cheques falsos, el intento de hacer explotar el coche y el historial del ordenador. Había muchas cosas, y si te fijabas en todo en general, estaba muy claro lo que había pasado. Lo único que no tenían era el arma del crimen. Una pistola del calibre 25. La hija de Alan dijo a la policía que su padre tenía un arma del 25 que era un recuerdo de familia. Mi hermana pequeña, Christy, recordaba haber visto la pistola que se había utilizado en el asesinato en el cajón de la cómoda de mi padre cuando estaba guardando la ropa limpia. Aquella pistola no estaba dentro de la casa. Eso habría señalado directamente a Miriam Helmick, la persona que tenía fácil acceso al arma. Era el cuento de nunca acabar. Cada vez que pensabas que sabías lo que había pasado, aparecía algo nuevo sobre ella. Los investigadores descubrieron algo más. 20 años antes, aquella misma pistola había sido disparada en una pelea doméstica entre los abuelos de Wendy. Un día, mi abuelo se volvió un poco loco e intentó disparar a mi abuela en el jardín delantero. Un vecino vio lo que estaba pasando e intervino. Saltó encima de mi abuelo. El arma se disparó y la bala acabó en el césped. Esa es la historia de la pistola. El vecino que intervino en el incidente del arma hacía 20 años todavía estaba vivo y se acordaba muy bien de todo lo que pasó. El hombre dijo a la policía dónde pensaba que había caído la bala en el césped. Con muy poca esperanza de encontrarla, los analistas forenses buscaron la bala que llevaba enterrada al menos 20 años. Fuimos allí con detectores de metal y tras un tiempo conseguimos localizar la bala. ¿En serio? ¿Habéis encontrado una bala que se disparó en 1989? Increíble. Estas cosas no suelen pasar. ¿Podría la bala de 1989
relacionar a Miriam con el arma que había matado a su marido? Los familiares de la víctima dijeron a la policía que Alan Helmick poseía una pistola del calibre 25, pero que esta había desaparecido. La hija de Alan recordaba que el arma era pequeña y tenía la culata blanca. Se había disparado una bala de esa pistola al suelo hacía 20 años en una pelea doméstica. Increíblemente, con la ayuda de un testigo ocular y detectores de metal, los investigadores encontraron el proyectil. Por desgracia, tras 2 décadas en el suelo, estaba muy desgastada. La bala estaba corroída y erosionada. Además, tenía marcas producidas por golpes, por la tierra o por pequeñas partículas de roca. La bala que había matado a Alan Helmick también estaba dañada debido al impacto. Pero las marcas que tenían las 2 balas todavía eran visibles. Cuando el cañón de un arma se fabrica, se realizan muescas en él para que se agarre bien el proyectil y así gire, porque una bala girando es más precisa. Dichas muescas dejan unas marcas muy distintivas en la bala, que además son únicas de la pistola en concreto. Los investigadores compararon las marcas de los 2 proyectiles para ver si provenían de la misma arma. Pude determinar que la bala recogida en el jardín tenía en común con la bala de la víctima muchas marcas y muescas y el ancho. También pude demostrar que el proyectil disparado en el jardín se había lanzado con la mano derecha. El resultado fue que las 2 balas podían haberse disparado con la misma pistola. Las pruebas balísticas junto con las circunstanciales eran más que suficiente para acusar a Miriam Helmick de asesinato. Los abogados de la acusación creen que Miriam robaba sistemáticamente dinero de las cuentas de los negocios de Alan y que en algún punto Alan se dio cuenta. Pensando que su relación se acabaría pronto, los abogados creen que Miriam intentó matarle con una sobredosis de los medicamentos que le recetaba el médico. Cuando aquello no funcionó, los abogados de la acusación creen que Miriam colocó una mecha encendida en el tanque de gasolina del coche, mientras Alan la esperaba en el aparcamiento de un centro comercial. Por suerte, el intento de asesinato falló estrepitosamente. Pero los abogados creen que Miriam sabía de la existencia de la pistola del calibre 25 que Alan había heredado y guardaba en el cajón de los calcetines. Cuando la pareja se quedó sola, Miriam esperó a que Alan se metiera en su despacho. Se acercó por detrás y le disparó una vez. Se duchó, se cambió de ropa y fue en coche hasta el restaurante chino. Para tener una coartada, dejó un mensaje en el buzón de voz de Alan preguntándole dónde estaba. Oye, Alan, esto ya no tiene gracia. Llevo aquí sentada delante del restaurante chino unos 15 minutos. Tú nunca llegas tarde. Nadie sabe dónde dejó el arma del crimen ni la ropa, pero supuestamente debió tirarlo todo de camino al restaurante chino. Cuando Miriam volvió a casa, llamó a emergencias diciendo que acababa de encontrar el cadáver de Alan en un charco de sangre. Mi marido está muerto. Parece que han venido a robar. Tras el funeral de Alan, Miriam compró la tarjeta y la utilizó para que pareciese que ella también era una víctima potencial. Pero no se dio cuenta de que la cámara de vigilancia de la tienda podía grabar el momento de la compra. Estaba más claro que el agua que había sido Miriam. Además, llevaba parte de la ropa que había llevado en el interrogatorio cuando fue entrevistada por la policía. Durante el juicio, Miriam subió al estrado en defensa propia. Los testigos de aquello dicen que su actuación fue perjudicial para ella. No sabía qué le había pasado. Y le cogí la mano durante unos minutos para intentar entender lo que sucedía.
No suelo tener casos como este y creo que lo recordaré durante mucho tiempo, porque casi tuve que llamarla asesina delante del jurado. No iba a andarme por las ramas con eso. Quería que el jurado supiera que yo no me había creído sus lágrimas de cocodrilo. Cuando hablé con los miembros del jurado y les pregunté qué pensaban de ella, unas 6 personas me dijeron que era una mentirosa. Nosotros, el jurado, pensamos que la acusada Miriam Helmig es culpable de asesinato. Miriam Helmig fue sentenciada a cadena perpetua, más 108 años de cárcel. Nuestro padre ya no está, pero tenemos que seguir adelante y tendremos una vida plena. Y Miriam, tú tienes lo que te mereces. Él buscaba amor y creía que lo había encontrado, pero encontró a una persona que buscaba su dinero y le costó la vida. Todos los giros inesperados del caso se quedarán grabados en mi memoria. La tarjeta del felpudo, la bala de 1989. Había pocas probabilidades de encontrar la bala que nos permitiera demostrar que pertenecía al arma que no encontrábamos. El trabajo que se hizo fue increíble.